Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Llamados a la Santidad. Hoy os proponemos conocer e introducirnos en la vida de un hombre muy conocido dentro de la Iglesia, pero quizá no por todos los católicos, que ha tenido una trascendencia enorme, digamos, incluso en dogmas y en las actitudes en las que la Iglesia ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Es un hombre que buscó y descubrió algo que más adelante sería Santa Faustina Kowalska, quien recibiría el mensaje de la misericordia. Es él quien empieza a descubrir que Dios, por encima de esa rigidez que se nos exigía dentro de la Iglesia, ver a Dios como un juez duro y justiciero, empieza a introducir esa flexibilidad y sobre todo a profundizar en lo que es el amor de Dios y en lo que es la misericordia divina. Además de todo esto, nos encontramos con un hombre con unas capacidades intelectuales completamente fuera de lo normal. Era un hombre superdotado a nivel intelectual. Después veremos que también a nivel espiritual resultó una misma índole en este sentido. Podríamos definirle como un hombre del Renacimiento porque abarcó muchísimas facetas, digamos, de la ciencia y de las artes. De hecho, si él no hubiera sido sacerdote, parece ser que podría haberse ganado la vida muy bien como pintor, porque parece ser que era extraordinario. Sin más dilación ni más rodeos, nos introducimos en la vida y la obra de San Alfonso María de Ligorio. Alfonso María de Ligorio nace en Marianela el 27 de septiembre de 1696. Bautizado con los nombres de Alfonso María, Antonio, Juan, Francisco, Cosme, Damián, Miguel, Ángel, Gaspar de Ligorio, fue hijo de José Ligorio y Ana María Catalina Cavalieri de Ligorio, ambos nobles y descendientes de la nobleza más rancia de Nápoles. Fue el primero de 7 hermanos en el marco de una familia muy católica. De niño fue visitado por San Francisco de Jerónimo, quien anunció con su bendición: este chiquitín vivirá 90 años, será obispo y hará mucho bien. Profecía que se cumplió al pie de la letra. Ingresó en la hermandad de la nobleza siendo aún muy joven y comenzó su formación intelectual aprendiendo idiomas como español, francés, griego y latín. También inició estudios de geografía, literatura, matemáticas, gramática, música, arquitectura, pintura y arte, animado por su padre, que deseaba que se convirtiera en un exitoso político. En 1708, siendo Alfonso un adolescente de 12 años, dado su gran conocimiento de todas las artes, de todas las ciencias y siendo claramente un superdotado, la facultad lo aceptó el 19 de marzo de ese mismo año en el Colegio de Doctores. Como un caso excepcional, a los 16 años obtuvo con notas sobresalientes el grado de doctor en Derecho Civil y en Derecho Canónico. Como abogado, con 19 años, era ampliamente conocido y su reputación no podía estar en un nivel más alto.
Tuvo muchos éxitos, ya que inspiraba una gran confianza en sus defendidos y persuadía a los jurados mediante su elocuencia y un marcado desinterés por el dinero. Desde muy pequeño había sentido una fuerte inclinación a la fe y esto también le hacía ser muy desprendido de lo material. Sin embargo, decidió apartarse de la profesión cuando defendió al doctor Orsini contra el duque de Toscana. Cuando él pensaba haber obtenido el triunfo para su cliente, le hicieron firmar una declaración amañada en la cual establecía que él se había equivocado. Alfonso se retiró a su casa y se dedicó a rezar, a meditar y a llorar profundamente al no haberse dado cuenta del engaño al que le habían sometido. En ese momento, él empieza a sentir en su corazón una llamada que deja en stand-by. Seguidamente hizo un retiro en el convento de los lazaristas y se confirmó en la Cuaresma de 1722. Esto, una vez más, reavivó su fervor religioso. El 28 de agosto de 1723 estaba visitando a los enfermos del Hospital de Incurables cuando experimentó una llamada interior para renunciar a sus posesiones materiales y seguir a Jesucristo. Reiterándose esta situación, lo que le hizo dejar el hospital y renunciar a su espada de caballero ante una imagen de la Virgen María en la iglesia de Santa María de la Redención de los Cautivos. Así fue como decidió escuchar la llamada y hacerse sacerdote, ingresando como novicio en el oratorio. Su padre, muy molesto y frustrado, pensando que los planes que él tenía para su hijo habían fracasado, así como los planes que él tenía para casarle, pensó que no iba a apoyarle en su decisión de ingresar para hacerse sacerdote. Ofreció una enérgica oposición durante 2 meses a la decisión de su hijo. Pero finalmente el padre cedió para que él pudiera seguir sus estudios bajo la condición de que hiciese toda su carrera viviendo en la casa familiar, a lo cual Alfonso aceptó, siguiendo el consejo de su director espiritual, que era oratoriano. Es el 23 de octubre cuando recibe el hábito clerical y continúa con sus estudios sacerdotales en su casa. Recibió las órdenes menores en diciembre de 1724 y el subdiaconado en septiembre de 1725. Fue ordenado diácono el 6 de abril de 1726 y poco después pronunció su primer sermón. El 21 de diciembre de 1726, a la edad de 30 años, fue ordenado sacerdote. Rápidamente obtuvo fama en Nápoles como predicador popular. Durante un total de 6 años se consagró a la evangelización de Nápoles y de su región, y en concreto, dentro de Nápoles, él se dedicó a los más pobres. Así Alfonso vivió los primeros años de su sacerdocio con la gente sin techo y la juventud marginada de Nápoles. Fue entonces cuando fundó las llamadas Capillas del Atardecer, que estaban organizadas por los propios jóvenes. Se trataba de lugares de oración y de comunidad y de escucha de las Sagradas Escrituras, con actividades sociales y formación. Al momento de la muerte de Alfonso María, el número de capillas activas alcanzaba las 72, con más de 10.000 miembros. Y esto
sí fue una auténtica revolución en aquellos tiempos. El coger muchachos que iban a tener una vida de perdición para formarlos tanto en la fe como para prepararlos para la vida. Alfonso María es un hombre noble, viene de una familia muy acaudalada y sin embargo, como estamos viendo, centra su vida en los más pobres y en los desheredados. Es en Nápoles donde él inicia una evangelización masiva con los jóvenes que estaban funcionando como golfillos en la calle, con todos los, digamos, más desheredados en el sentido de gente que no tenía trabajo, aparte de la miseria, cayendo en vicios, y los va reagrupando, los va reuniendo en torno al Evangelio de Jesucristo. Además de todo esto, más adelante vemos cómo esa acción evangelizadora la va extendiendo a los diferentes pueblos de Italia, donde sabemos que se quedaba un mínimo de 15 días para que nadie de la localidad quedase sin evangelizar. Todo esto nos habla de una vocación misionera muy profunda, arraigada en Alfonso María, pero a la vez nos damos cuenta de que no hay por qué ir como misionero a África, a Asia. Es decir, uno puede ser un misionero dentro de las circunstancias que te ha tocado vivir, dentro de lo que tienes más a mano, dentro de lo que te es más cercano. Y lo más importante del misionero es que tenga ese celo apostólico y ese amor a Dios que puede transmitir y por tanto convertir e interesar a todo aquel que se le acerca. El 9 de noviembre de 1732, Alfonso fundó la Congregación del Santísimo Redentor, orden conocida hoy como los Redentoristas. La congregación, que durante 17 años se llamó Congregación del Santísimo Salvador, comenzó a funcionar en un pequeño hospicio perteneciente a las monjas de Scala. Aunque Alfonso era el fundador y de hecho la cabeza del instituto, en un principio la dirección general fue asumida por el obispo de Castellammare. Pero nada más morir este último, el 20 de abril de 1743, Alfonso fue elegido formalmente como superior general. Fue el Papa Benedicto XIV quien aprobó la regla y el instituto para hombres en 1749. Durante todos esos años, Alfonso le imprimió a su trabajo un carácter eminentemente misionero. Se dedicaba gran parte de cada año a atravesar el reino de Nápoles, llevando misiones incluso a los pueblos más pequeños. Alfonso María de Ligorio fue nombrado obispo de la pequeña diócesis de Ágata dei Goti en 1762 por el Papa. Este nombramiento le aterró, queriendo renunciar de inmediato a tal honor. Sin embargo, el Papa no aceptó su renuncia. Allí ejerció su ministerio episcopal entre 1762 y 1775. Alfonso María fue un innovador en sus esfuerzos por reformar la administración de la diócesis y elevar la calidad y el entrenamiento del clero. El periodo que permaneció en Ágata dei Goti fue aquel en el cual se produjo su transformación somática, tan conocida iconográficamente, el resultado de una artrosis cervical progresiva que, como podéis imaginar, le fue deformando físicamente.
En 1775, y como consecuencia de una salud cada vez más débil, el Papa Pío VI escuchó sus insistentes ruegos y le permitió volver a la casa redentorista de Pagani, donde le aguardaban sus años más amargos. En efecto, sus últimos 12 años serían todavía más difíciles y dolorosos por los agudos sufrimientos físicos, los tormentos espirituales, los esfuerzos agotadores por ganar reconocimiento para la congregación y la existencia de amargas contiendas dentro de la misma. Junto con la necesidad de la aprobación vaticana de su regla, se requería también la obtención de la aprobación del monarca reinante en Nápoles, en ese tiempo bajo el control de España. Alfonso sintió que su proyecto estaba atrapado en medio de las tensiones entre la Iglesia y el Estado. Prácticamente ciego e incapacitado para dirigir personalmente a su grupo, fue expulsado de la orden que él mismo había fundado, como consecuencia de no haber leído un documento de vital importancia antes de firmarlo. ¡Qué tristeza! La historia se repetía. Ni siquiera su virtual ceguera y su salud declinante se aceptaron como atenuantes, así que él atravesó circunstancias eclesiásticas sumamente amargas en razón de esa situación canónica irregular de los redentoristas del Reino de Nápoles y se vio alejado de su propia congregación por decisión equivocada del Papa Pío VI en 1780. Sin embargo, Alfonso no levantó jamás la voz contra la autoridad de Roma y murió a la hora del Ángelus del día 1 de agosto de 1787 en Pagani. Poco después de su muerte cesaron las divisiones en su congregación y se reconocieron los errores cometidos contra él. Los redentoristas obtuvieron el reconocimiento pleno y se expandieron primero por Europa y América del Norte, hasta totalizar con su presencia en 78 países del mundo. Alfonso María de Ligorio es considerado uno de los grandes maestros de la vida espiritual de la Iglesia Católica y uno de los santos que mayor influencia tuvo en la devoción a María, Madre de Jesús. En tiempos en que el miedo constituía el matiz predominante de la espiritualidad, su prédica destacó por enfatizar la misericordia y el perdón de Dios. Elaboró un sistema de teología moral que recibió el nombre de equiprobabilismo, sistema que evitaba los excesos de rigor en general, como el jansenismo o el laxismo. Se opuso al legalismo estéril y al rigorismo estricto, que según él cerraban los caminos del Evangelio. En su teología moral, Ligorio enseñó que todos estamos llamados a la salvación y que los medios se hallan disponibles para todas las personas. Según él, la salvación no es cuestión de torturas o de un cumplimiento legalista de la ley, sino de una vida de amor. El valor de la libertad humana y la importancia de una conciencia individual informada fueron otros temas sobre los que Ligorio puso el énfasis. Al mismo tiempo fue un pionero en resaltar la importancia de tomar en cuenta las circunstancias concretas de una situación al evaluar una conducta moral. El teólogo redentorista Marciano Vidal García llamó a Alfonso María de Ligorio el santo del siglo de las luces, porque su moral no es ajena a los ideales de la Ilustración. En igual sentido, Bruno Forte señaló que algunos rasgos de la moral propuesta por Ligorio coinciden con el espíritu nacido de aquel movimiento cultural e intelectual europeo. 1. Con la promoción de la razón,
dando más importancia a la argumentación intrínseca que a los argumentos de autoridad. 2. La aceptación de los datos objetivos de la experiencia en oposición a los prejuicios como criterios de orientación humana. Y 3. La inclinación hacia el valor de la libertad cuando la ley no es correcta. Junto con San Francisco de Sales, Alfonso María de Ligorio puede considerarse uno de los grandes promulgadores de un nuevo tipo de devoción en Europa. En efecto, el siglo XVIII en el cual vivió se caracterizó por ser un periodo de transición en la historia de la práctica devocional. Tanto San Francisco de Sales como Alfonso María de Ligorio hicieron hincapié en aspectos personales y afectivos en su forma de manifestar su piedad, subrayando el matiz individual en su relación con Dios. El catálogo de obras de Alfonso María de Ligorio alcanza 111 títulos. Hubo años en los que escribía 3 libros al año, a los que se suman 3 volúmenes con la edición de su correspondencia. Entre originales y traducciones en 70 idiomas se contabilizan 21.000 ediciones. Una de las innumerables ediciones a su libro Visitas al Santísimo Sacramento, de la que hemos hablado anteriormente, tuvo una tirada de 250.000 ejemplares. Por su parte, el libro de las Glorias de María alcanzó en 2012 las 818 ediciones en todo el mundo. Algunas de sus obras más destacadas son, por supuesto, las Glorias de María, que empieza a escribir en 1734 y finaliza en 1750, el libro de Visitas al Santísimo Sacramento, Conformidad con la voluntad de Dios, en 1755, Preparación para la muerte, escrito en 1758, y es en 1760 donde escribe La monja santa y Selva de materias predicables y práctica del amor a Jesucristo. Fue canonizado en 1839 y proclamado doctor de la Iglesia en 1871. Es el patrono de los abogados católicos, de los moralistas y de los confesores. Su festividad se celebra el 2 de agosto. El intenso amor a Dios de Alfonso María de Ligorio y la devoción absoluta a la Madre de Dios, la Virgen María, queda reflejado en sus escritos, en sus tratados, que han llegado hasta hoy y tienen una vigencia absoluta. Habitualmente las personas que se van a consagrar a la Santísima Virgen María, a su Inmaculado Corazón, reciben formación y datos de todos los escritos que San Alfonso María escribió sobre ella. Me gustaría muchísimo remarcar el tratado que hizo, es un cuadernillo en realidad, de meditaciones delante del Santísimo de San Alfonso María de Ligorio, que vais a ver en pantalla a continuación, el cual nos ayuda a introducirnos en un acercamiento a esa presencia eucarística de una forma maravillosa. Te abre el corazón leerlo y de esa manera puedes entrar en contacto con el Señor y sentir claramente que esa presencia que está ahí es una presencia amiga, receptiva, abierta y llena de misericordia para acoger todas tus necesidades. Yo creo, amigos, que estamos ante una figura muy castigada por su vida civil y también en su vida religiosa, además de haber sufrido
a nivel físico, porque una enfermedad como la que él tenía, degenerativa, le impidió, y le impedía de hecho, el movimiento, lo cual para una persona que lo que necesitaba era evangelizar y estar en contacto con los fieles, debía ser tremendamente frustrante, pero sublimó todo ello y consiguió crear una nueva orden que continúa hasta nuestros días con una fuerza inaudita, aunque él no fue reconocido en vida por todo lo que hizo. Sin embargo, no es el reconocimiento humano el que importa. Por eso os dejo con ese olor de santidad de San Alfonso María de Ligorio, que espero que sea una inspiración para todos nosotros. Y no dejéis de consultar sus escritos, porque creo que os van a ser de una enorme ayuda y de una gran inspiración. Y hasta aquí, amigos, el programa de hoy. Os emplazamos para el próximo programa de Llamados a la Santidad. Hasta entonces, os envío un cariñoso saludo.